El siguiente video habla del tema de identificación paramétrica. Antes de comenzar vamos a ver un concepto que va a ser importante para las deducciones que haremos en este video. Y es el concepto de forma cuadrática. Resulta que muchas veces se requiere obtener el cuadrado pues, de una función como esta, como una matriz cuadrada por un vector. Y la forma de hacerlo pues, es multiplicando la transpuesta del vector por la matriz y luego por el vector, siempre y cuando la matriz A tenga parámetros constantes. Bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a ver tres conceptos fundamentales que desgraciadamente en los libros de repente nos confunden. Y aquí voy a tratar de aclarar la diferencia que hay entre los conceptos. El primero se llama identificación de sistemas, el segundo se llama identificación paramétrica y el tercero se llama estimación paramétrica. Entonces son conceptos que a veces no se manejan adecuadamente y tienden a confundirnos. De hecho, el primero pues puede llevar tres nombres diferentes: identificación de sistemas, identificación a secas o bien identificación de sistemas dinámicos. Ahorita vamos a ver por qué y la diferencia entre cada uno de estos conceptos fundamentales. Vamos a comenzar con identificación de sistemas y bueno, básicamente este concepto se refiere a una técnica de construcción. Básicamente lo que se construye es un modelo a partir de las variables medidas del proceso. A estas variables medidas comúnmente se les conoce así como información entrada-salida y puede estar formada por las entradas o variables del control del sistema, salidas o variables controladas y posiblemente perturbaciones que afectan al sistema pero que podemos medir. En todo caso, son variables físicas que podemos medir de alguna forma. Y como el modelo que se determina generalmente está representando pues, el comportamiento de un sistema dinámico y de un sistema físico real, se le agrega el apellido de identificación de sistemas dinámicos. Ahora, resulta que, bueno, en muchas áreas de la ingeniería, pues no es tan fácil conocer las leyes que rigen a los elementos y las leyes de balance de los sistemas, y es complicado determinar su modelo matemático. El modelo matemático va a servir para todas estas fines: análisis, predicción, simulación, detección de fallas y en nuestra área, pues obviamente para diseñar y controlar sistemas. Como les decía, como no hay una forma sencilla de obtener a veces los modelos matemáticos, ni económica, para eso se creó esta área de la ingeniería que se llama identificación de sistemas dinámicos. La podemos definir así: es una herramienta capaz de proporcionar los métodos necesarios para obtener de manera relativamente sencilla los modelos matemáticos buscados con un alto grado de exactitud. Ahora, cuando decimos alto grado de exactitud, pues es obvio que queremos un modelo que represente con mayor fidelidad lo que está ocurriendo en la vida real. Pero en la realidad, pues ya en la práctica tenemos que cubrir un compromiso entre la sencillez y la fidelidad del modelo matemático. Además de eso, un modelo matemático pues debe de tener en mente, cuando lo estamos buscando, cuando lo estamos proponiendo, su finalidad y su compromiso. La finalidad es ¿para qué necesito el modelo matemático? Eso me va a ayudar a construirlo de una forma más adecuada. ¿Para qué me va a ser útil? Y entonces tengo que establecer necesidades en el modelado. Y el compromiso, lo que les acabo de platicar, hay un compromiso entre simplicidad, que me va a permitir pues analizar más con herramientas más sencillas, valga la redundancia, y el grado de fidelidad con el que está representando lo que ocurre en la vida real. Entonces, siempre va a haber este compromiso y nosotros tenemos que establecerlo pues antes de comenzar a construir o proponer un modelo matemático.
En este sentido, los modelos matemáticos se pueden clasificar dependiendo de su estructura. Y pues básicamente podemos tener tres tipos de modelos matemáticos. Heredan sus nombres sus nombres en inglés. Existen entonces modelos llamados black box, gray box y white box. Es decir, caja negra, caja gris y caja blanca. Vamos a platicar un poquito de cada uno de estos modelos. En el caso del modelo de caja negra, generalmente los parámetros de este modelo no tienen una interpretación física. Sí hay parámetros, pero no tienen una interpretación física, es decir, no están relacionados directamente con una variable física. Se suelen utilizar cuando es muy complicado determinar el modelo basado en las leyes fundamentales o cuando se desconocen las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de los elementos del sistema. En el otro extremo tenemos los white box, que es pues lo contrario de una caja negra. En este tipo de modelos, la estructura del modelo se obtiene a partir de todas las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de los elementos que forman al sistema. Y por lo regular, todos los parámetros tienen una interpretación física muy clara. En medio, entre la blanca y la caja negra, tenemos la caja gris. En este tipo de modelos se caracterizan porque algunas partes del sistema sí se basan en el modelo de principios fundamentales y leyes fundamentales y otras no. En estos modelos suele ocurrir que los parámetros pueden tener alguna interpretación física y algunos otros no. También en la literatura se les conoce como tailor-made, es decir, hechos a la medida, porque se hacen a la medida de las necesidades de modelado, como comentábamos hace rato. La finalidad para la que requiero yo el modelo. Por lo regular también, entonces, en este tipo de modelos, algunos parámetros se conocen, pero otros parámetros son desconocidos. Desde el punto de vista de control automático, donde la finalidad pues, fundamental es que el modelo me permita analizar y diseñar el controlador, pues se pueden utilizar los tres tipos de modelo. Por ejemplo, la función de transferencia, ya sea continua o discreta, se puede clasificar como un modelo de caja negra, mientras que un modelo en variable de estado puede ser considerado como una caja gris o como una caja blanca, dependiendo de los parámetros que se utilizaron en el modelado. Tiende a ser más caja blanca si todos los parámetros tienen una interpretación física, y tiende más a ser una caja negra, gris, si algunos de los parámetros no tienen una interpretación física. En este sentido, este gráfico nos ayuda a entender cómo de negro a gris a blanco va aumentando el conocimiento de los elementos del sistema, y cómo de blanco a gris a negro, pues la complejidad va disminuyendo conforme pasamos en los diferentes modelos. Ahora, además de esta clasificación, existen básicamente dos enfoques para identificar a los sistemas. Estos enfoques se llaman identificación no paramétrica y identificación paramétrica. Cuando se trata del enfoque no paramétrico, estamos partiendo del supuesto que no conocemos ningún tipo de estructura para el modelo. Entonces, este tipo de enfoque no utiliza un vector de parámetros en el modelo matemático, sino que generalmente se determinan las características del sistema mediante el auxilio de funciones espectrales, es decir, funciones del espectro en frecuencia, ya sea frecuencia o frecuencia compleja, y se utiliza la información de entrada-salida para determinar estas funciones espectrales. Por ejemplo, una forma común de los modelos utilizados en este enfoque es una sumatoria finita o infinita, como la serie de Fourier, por ejemplo, de términos que dependen de la entrada y la salida del sistema. Es decir, no estamos modelando con parámetros que tengan interpretación física, pero sí estamos representando el comportamiento de entrada-salida a través de una serie de términos que tienen parámetros asociados. Cuando hablamos de identificación paramétrica, que es el otro enfoque, ahí sí tenemos que partir del hecho de que el modelo matemático tiene cierta estructura. Es decir, va a tener cierto grado,
o va a tener cierto orden. La ecuación, va a haber una ecuación con cierto grado y o cierto orden, que eso le da estructura al modelo matemático. Y por lo tanto, al tener estructura, va a quedar establecido un conjunto de parámetros a partir de la información entrada-salida. Estos parámetros caracterizan al modelo. Pueden ser llamados parámetros de desempeño o simplemente parámetros. Y en este sentido, pues no siempre es posible conocer todos los parámetros. Entonces, cuando eso ocurre, debemos estimar su valor minimizando ciertos criterios de error entre el modelo y el proceso físico. Bueno, ahora hay también formas diferentes de aplicación de los métodos de identificación paramétrica. Básicamente hay dos formas. Se pueden hacer identificación fuera de línea. Esto permite que primero yo haga un experimento, obtengo las mediciones y posteriormente a la realización del experimento puedo aplicar el método utilizando diferentes esquemas y determinar los parámetros del sistema. Esto es muy útil cuando considero que los parámetros son constantes, es decir, no van a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, es un sistema invariante con el tiempo. Pero cuando yo tengo sistemas variantes con el tiempo, es decir, parámetros que son dinámicos o que dependen del tiempo, pues no se suele utilizar este tipo de forma, sino que se identifica en línea. Es decir, el algoritmo de estimación es parte del sistema de control. Y en cada periodo de muestreo, pues está estimando qué cambios tienen los parámetros variantes en el tiempo. Este enfoque es el que generalmente se utiliza para control adaptivo o adaptativo, en donde no solamente se realizan en los parámetros dinámicos de la planta, sino también en algún parámetro del propio algoritmo de control. Es decir, podemos diseñar un PID, pero la ganancia proporcional o la ganancia integral se va actualizando y se va modificando hacia un nuevo valor en función del comportamiento de la planta misma. Obviamente aquí vamos a ver identificación paramétrica fuera de línea, es decir, vamos a hacer el experimento y ya que tengo yo los datos, voy a aplicarle el método o los diferentes métodos y voy a determinar el valor del parámetro o los parámetros que estoy buscando. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con sistemas lineales o no lineales, pero invariantes con el tiempo. Ahora, existen diferentes modelos de identificación para realizar estos procesos. Entonces, para realizar la identificación es necesario establecer analíticamente los modelos que se utilizan para tal fin, como ya lo expusimos. Ahora, al modelo que se utiliza para la identificación paramétrica se le denomina de una cierta forma y se le llama modelo de identificación. Este modelo no necesariamente, y de hecho en general, por lo regular, no es igual al modelo con el que utilizamos para analizar o simular el sistema. Perdón, tiene características especiales. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero por lo regular esos son modelos diferentes. Es decir, se utiliza un modelo para analizar al sistema y para simularlo, y otro modelo para identificarlo. Una vez que yo establezco este modelo llamado modelo de identificación, debo de establecer un algoritmo para determinar las incógnitas del modelo. En nuestro caso, esas incógnitas van a ser los parámetros desconocidos del sistema. A ese algoritmo de solución es al que se le denomina algoritmo de estimación paramétrica. Y es ahí donde viene la diferencia entre identificación paramétrica y estimación paramétrica. La identificación es una técnica y la estimación es un algoritmo. Y finalmente, para definir los modelos de identificación paramétrica se utilizan diferentes estructuras de identificación paramétrica. Vamos a conocer las dos más importantes. Tienen sus nombres a partir de sus nombres en inglés. La primera de ellas se llama ARGS, porque viene de Autoregressive Model with External Input. Y básicamente es una estructura que supone que el modelo del sistema tiene la siguiente forma.
Del lado izquierdo vamos a tener una matriz que depende de Z, multiplicada por Y que depende de K, y del lado derecho vamos a tener la suma de una entrada multiplicada por una matriz B de Z más E de K. E de K básicamente es ruido blanco, que vamos a suponer que no está correlacionado, es decir, que la entrada y la salida tienen ruido que no tiene correlación. Y las matrices A y B en realidad representan polinomios discretos, en este caso. Las incógnitas van a ser entonces los coeficientes de esos polinomios contenidos en A y B. La función de transferencia de este modelo va a quedar representada por la siguiente relación. En este caso, B de Z entre A de Z. Por lo tanto, los coeficientes del polinomio A de Z se obtienen a partir de los polos y los coeficientes del polinomio B de Z a partir de los ceros de esta función de transferencia. Existe otra estructura llamada Argmax, que se parece mucho a la ARGS. La diferencia es que aquí se llama Autoregressive Moving Average Model with External Input. El MAX, el MA del MAX viene de Moving Average. Eso significa, y vean, el cambio que tiene con respecto al modelo anterior, es que aquí ahora añadimos un polinomio que también está multiplicando al error, o al ruido blanco que mencionamos en el pasado modelo. Entonces ahora vamos a tener tres polinomios, A de Z, B de Z y C de Z. Los polinomios son discretos y ahora vamos a tener entonces mayor número de incógnitas porque se van a agregar parámetros del polinomio C, que es el que multiplica al ruido blanco. Al igual que en el caso anterior, los coeficientes de los polinomios se van a obtener a partir de los polos y los ceros de la función de transferencia. Ok, entonces, existe un método de estimación paramétrica que se llama método de mínimos cuadrados. Este puede ser en forma normal o en forma recursiva. Vamos a ver ambas. Aquí vamos a comenzar a entender qué es eso de la forma recursiva. Este método de mínimos cuadrados está basado en la estructura ARGS. Entonces, simplemente tomé la estructura ARGS y despejé el polinomio que está multiplicando a Y de K, lo paso dividiendo. En este caso sí puedo hacerlo porque A es un polinomio. Y voy a suponer por un momento que no existe el ruido blanco, que el ruido es igual a 0, entonces este segundo término lo voy a eliminar y que solamente me quedo con el término B de Z entre A de Z por U de K y que yo puedo expresar este término definiendo dos vectores, psi, teta. Psi depende de K y teta es constante. Entonces, psi se va a definir como la salida, el valor anterior de la salida, el valor anterior y así hasta el enésimo valor anterior, y con la entrada lo mismo. Defino un vector con estas mediciones transpuesto y defino un vector teta donde voy a poner ahí los coeficientes A que multiplican a los términos de salida y los coeficientes B que multiplican a los términos de la entrada. También lo transpongo y si yo multiplico esto, el phi por el teta, voy a obtener entonces el término original. Entonces, en un modelo con estructura ARGS, la salida se puede expresar por el vector psi transpuesto por teta, o bien, en algunos libros lo ponen al revés, ponen el teta transpuesta por el psi. Si se fijan por las propiedades de matrices, o en este caso de vectores, pues nos va a dar exactamente lo mismo, tienen las mismas dimensiones. Eso dependerá del autor, aunque generalmente yo he visto más comúnmente la primera forma. En esta ecuación, el Y de K pues, es el vector de salida que va a tener R renglones, que son las mediciones del sistema. El psi de K va a ser la matriz de regresión, que va a estar compuesta por elementos de funciones conocidas, de la salida Y y de la entrada U. Y finalmente, teta va a ser el vector de parámetros desconocidos. Este modelo también se le denomina modelo de regresión, ya que proviene de una estructura ARGS y es indexado por la variable K, la cual denota el tiempo discreto. Otra cosa importante que debemos de observar
en el modelo que vamos a utilizar para la estimación paramétrica es una propiedad que se llama linealidad en los parámetros. Cuando un modelo matemático cumple con esta propiedad, significa que puede ser reescrito en la forma de un modelo de regresión, como el que acabamos de ver. Por ejemplo, los siguientes modelos que tienen como parámetros alfa y beta sí pueden ser escritos en forma de un modelo de regresión y por lo tanto son modelos lineales en los parámetros. Vean, por ejemplo, la ecuación y igual a alfa seno de t más beta coseno de t, yo puedo reescribirla poniendo como psi a la función seno de t y coseno de t y como teta a los parámetros alfa y beta. Cuando yo multiplique psi transpuesta por teta, o en este caso teta transpuesta por psi, voy a regresar a la misma ecuación alfa por seno de t más beta coseno de t. Entonces aquí, en este ejemplo, el psi va a ser el vector formado por dos funciones conocidas y el teta va a ser el vector de parámetros alfa y beta, que voy a suponer son desconocidos. En la segunda ejemplo, tengo yo alfa por t cuadrada más beta por raíz de t. Como podemos ver, pues esto es no lineal, igual que esto, pero esto es más no lineal todavía. Pero yo puedo representarlo linealmente en los parámetros si escojo como la matriz psi a t cuadrada y raíz de t. Al multiplicarla por el vector teta voy a llegar a la misma ecuación original. Y en la última estamos viendo el ejemplo de un sistema dinámico, una ecuación diferencial de primer orden, no lineal, tiene el seno de x y el x cuadrada, pero de nueva cuenta puedo reescribirla de forma lineal en los parámetros si yo escojo como coseno de psi, como función psi a la función seno de x y x cuadrada. Cuando multiplique por teta voy a regresar a la ecuación original. Entonces, en los tres ejemplos anteriores, el vector de parámetros es alfa, beta. Aquí ahora les pongo tres ejemplos de sistemas, de ecuaciones, que no son lineales en los parámetros, porque vean, por ejemplo, aquí tengo seno de alfa por t. Como el alfa está metido en el argumento del seno, pues no lo puedo sacar para multiplicarlo por la función. En el caso de beta no hay problema, pero como este término no lo puedo poner lineal en los parámetros, pues no es lineal en los parámetros. Esto también ocurre en el segundo ejemplo. Aquí en ambos casos, alfa y beta están metidos como argumentos de la exponencial y del coseno, por lo tanto no puedo escribirlo en la forma lineal en los parámetros. Y en el último ejemplo, pues también tengo como argumentos metidos ahí el alfa y el beta, entonces estos tres son ejemplos de ecuaciones o de modelos que no son lineales en los parámetros. Ok, continuemos. Vamos a deducir ahora el algoritmo de mínimos cuadrados. Básicamente, para deducirlo se utiliza lo que se llama una función de costo. Esta función, lo que se busca, pues, es minimizarla para, pues, ver el menor costo posible. Aquí a la función le vamos a llamar j sub k. Va a depender de teta, que es el vector de parámetros desconocidos, y la voy a formar con dos restas. Una va a ser el error entre la salida y la salida en función de teta. Obviamente esto va a ser el promedio desde k igual a 1 hasta n de toda esta sumatoria. Y también voy a sacar la diferencia entre el valor de teta y el valor estimado de teta, pero en condición inicial. Entonces, a este segundo término voy a utilizar una matriz que podría ser la identidad aquí, simplemente para poder hacer esta multiplicación. Y voy a sacar también un medio para sacar el promedio de este error. Entonces, básicamente son dos errores. Vean entonces que P evaluada en 0 va a ser la condición inicial de una matriz llamada de covariancia. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esta matriz de covariancia, que por lo pronto podemos pensarla como una matriz identidad. Básicamente esta matriz tiene que ser positiva definida y por lo tanto simétrica. Teta gorrito es el vector de parámetros estimados y teta gorrito en 0 pues va a ser el vector de parámetros estimados en su valor inicial, en t igual a 0, en k igual a 0, perdón. El primer término de la función de costo es la suma de los cuadrados de los errores. Defino el error.
entre la salida y la salida en función de la linealización del sistema, es decir, la diferencia entre la observación o la medición y el valor estimado por el modelo. Y el segundo término va a tomar en cuenta el error debido a las condiciones iniciales. Planteo entonces yo así mi función de costo y lo que voy a hacer es derivar la ecuación con respecto a θ estimado y utilizar el primer criterio de la derivada igualándolo a 0 para determinar mínimos y máximos de la función. Yo quiero minimizarla, pues tengo que ver cuándo esa derivada me da 0. Voy a manipular esta, aquí ya vieron que ya trabajé la ecuación, ya la llevé a esta forma y de aquí yo tengo que despejar el vector de parámetros estimados. Lo puedo hacer porque ya tengo igualado a 0. Lo hago y llego a la ecuación 9. Voy a suponer por lo pronto que las condiciones iniciales son nulas, es decir, este término de inversa de P en 0 lo elimino y este otro también. Y voy a llegar entonces a esta ecuación número 10. Lo hice para simplificar. Y de aquí veo que entonces una condición para obtener el vector estimado es que yo pueda determinar la inversa de esta matriz, que va a ser la matriz formada por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la psi de k multiplicada por la psi de k transpuesta. Esto lo hago para obtener condiciones de solubilidad. De la ecuación 10 se puede observar que esto me da una condición muy clara para poder resolver el problema. Debe de existir la inversa de esta matriz. Ahora bien, para que esta condición se cumpla, para que exista esta inversa, los vectores columna de psi de k deben de ser linealmente independientes. Psi de k me va a dar una matriz cuadrada a la hora de que multiplique psi por psi transpuesta. La dimensión de psi de k va a ser de n por p, donde n es el número de mediciones que se tomaron durante el experimento y p el número de parámetros desconocidos incluidos en el vector de parámetros. Esto implica que el rango de psi de k debe de ser igual a p. No, perdón, me equivoqué. La matriz no es cuadrada, puede ser no cuadrada, pero lo que me tengo que fijar es el número de columnas. El número de columnas sí tiene que tener un rango completo y debe de ser igual a p. Cuando esto lo cumple, la matriz psi, se dice entonces que existe una condición de excitación persistente. Y una forma simple de determinar si se cumple o no esta condición es este criterio. Simplemente tenemos que lograr que la entrada que excita el sistema debe de contener al menos P entre 2 o su entero superior componentes frecuenciales diferentes que exciten al sistema. Donde P ya vemos que es el número de parámetros desconocidos. Esta riqueza de la señal de excitación se puede lograr fácilmente con la suma algebraica de senoidales de diferente frecuencia, o bien se le puede sumar ruido rosa, que ustedes saben que es una señal que tiene una mezcla de todas, en un rango de frecuencias, de todas las frecuencias en ese rango. Como esto no siempre es posible, introducir como entrada de excitación el ruido rosa porque puede dañar al actuador, entonces se hace una sumatoria de diferentes senoidales. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que P es igual a 4. Es decir, tenemos 4 parámetros desconocidos que debemos de estimar en nuestro método de mínimos cuadrados. Bueno, entonces nos dice el criterio que 4 entre 2 me da igual a 2. Tengo que tener al menos una sumatoria de 2 senoidales con diferente frecuencia que exciten al sistema para que se cumpla esta condición de excitación persistente y básicamente exista el inverso de esta matriz y se pueda determinar entonces el vector de parámetros estimado. Ok. El método, esto que acabamos de ver, pues es el método no recursivo. Para que pueda determinar θ estimado, tengo que obtener la inversa de esta matriz. Como esto a veces no es tan fácil, existe el método recursivo. Y aquí vamos a evitar el tener que obtener la inversa de esa matriz. Para deducir el método recursivo vamos a partir de la ecuación 11 y 12, que es la inversa de P valuada en K y valuada en un tiempo anterior. Vean la diferencia. Aquí la sumatoria va desde K igual a 1 hasta N,
mientras que aquí va desde k igual a 1 hasta n menos 1. Es decir, aquí le estamos quitando simplemente el último término de la sumatoria, que sería para igual a n. Y de esta manera la ecuación 7, que ya vimos, la podemos reescribir de esta forma. Vamos a separar entonces la sumatoria desde k igual a 1 hasta un término antes, n menos 1, y el último término lo voy a poner aquí ya separado. Utilizando las ecuaciones 8 y 9, vamos a poder reescribir la ecuación 13 de esta manera. Vean, pues simplemente estos dos términos son exactamente igual a lo que yo propuse como el pk menos 1, entonces sustituyo el p a la menos 1 de k menos 1 y tengo ya la ecuación 14. Vean entonces que lo que logré fue que el término késimo de la inversa de p dependerá de su valor anterior y solamente de phi de k y phi de k transpuesta en ese momento k. Después se utiliza un lema muy poco conocido, pero muy útil, que es un lema de inversión de matrices, donde me dice que A más B por C inversa se puede reescribir de esta forma, un poco rara, pero muy útil. Inversa de A menos inversa de A por B por inversa de identidad más C por A inversa por B por C por A inversa. Bueno, si yo considero que A es P menos 1 de la matriz valuada en K menos 1 inversa de P, B es igual a la psi y C es igual a la psi transpuesta, si yo aplico este lema de inversión de matrices, voy a llegar a la ecuación 16. Y lo que pueden ver en la ecuación 16 es que de nuevo el késimo valor de P va a depender del valor anterior y de una combinación de valores anteriores de P y el valor actual de la psi. De forma similar a lo que hicimos anteriormente, voy a derivar la función de costo y la voy a igualar a 0 para determinar una forma recursiva de θ estimado de K. Esta se las voy a pasar, está un poco larga para ponerla aquí en este video, se las voy a compartir en un PDF para que la vean ahí. Y finalmente, si hago el proceso, voy a llegar a esta tripleta de ecuaciones. Vean que el θ estimado depende del error. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el error, que va a depender del θ estimado anterior y del actual de la medición, y de k, y del actual de la matriz psi. Calculo el error y de ahí sustituyo para calcular a partir del anterior del valor de p, de la matriz, calculo, y del anterior de θ voy a calcular el actual de θ. Y también el valor de p actual lo voy a calcular a partir de su valor anterior. Entonces, como ven, pues es un sistema de 3 ecuaciones simultáneas que tengo que ir resolviendo para ir determinando el valor actual de θ estimado. Son las 3 ecuaciones para el caso escalar y estas son las 3 ecuaciones para el caso vectorial. Básicamente es lo mismo, el θ actual depende del error. Es lo primero que tengo que calcular, el error. Después sustituyo aquí, calculo el θ. Y el p de k lo tengo que ir actualizando a partir del valor anterior. Obviamente, para que este algoritmo funcione, tengo que proponer un valor inicial, tanto en θ como en la matriz de covariancia. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima.